el arroyo y afianzar esa música tradicional, los bailes cantados, los lereos, los repiques de un tambor, los guapirreos, los sonidos de los animales, de los pájaros, del agua. Entrelazar eso que normalmente nosotros vivimos en nuestros territorios, digamos, con otros instrumentos. Le la le la le le la le la le vuela pajarito, ya tu canto es libre. Vuela pajarito, ya puedes volar. Petit à petit, après, j'ai rencontré à Maria La Barra, dans ce qui était avant un palenque, les chanteurs de Bujelenge qui perpétuaient une tradition de descendance africaine. Habíamos 3 cantadores, pues los 3 cantadores hicimos la prueba, se llevaron esas voces a estudio a ver cuál era la que le gustaba a Pierre. Cette musique m'a tout de suite fasciné pour son énergie, pour le contenu des paroles, mais aussi parce que il n'y avait pas d'harmonie. Donc il y avait de la place pour habiller le Bujelenge d'une robe de feu et de neige. Con todos esos sonidos melódicos, con todas esas cuerdas, la mente se le va a uno lejísimo y puede crear cualquier cosa. Pour moi, c'était aussi un défi et un enrichissement d'écrire une partition un peu plus classique, un peu plus traditionnelle, pour pouvoir arriver à cet assemblage entre la culture de la musique classique et des musiciens traditionnels, mais c'est beau. Eso me enseña como cantadora tradicional a que la música puede ir más allá. Este proyecto es algo interesante porque, bueno, es una muestra con músicas tradicionales, música campesina, con instrumentos de cuerda muy europeos, digámoslo así. El lenguaje de la música que escribe, que utiliza Pierre, diría yo, vanguardista, hace una fusión con las músicas tradicionales y específicamente con el bullerengue muy interesante. Entra en un contrapunto que nos ha hecho descubrir pues, nuevas sonoridades. Se grabó una melodía y se hizo un video. En este caso, pues hicimos como partes que hizo el violín en la gaita. Entonces, por ejemplo, hicimos una parte que suena así. No lo conozco, venga y muéstremelo usted, ay, 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 ay. Así que creemos que puede ser una gran demostración para el bullerengue y que siga constituyéndose la música tradicional como esa herencia ancestral que tiene multiplicidades de cosas por mostrar. Este tipo de montajes lo que hace es oxigenar un poco estas tradiciones y a la vez visibilizarlas. C'est quelque chose qui n'avait jamais été vu, de mélanger avec les musiques traditionnelles d'ici. Et donc ça, c'est assez fascinant pour le public ici. Parce qu'il y a quand même cette force traditionnelle et ce côté d'une culture forte colombienne et qui intéresse les gens, et quelque chose de nouveau qui se passe et qui sublime cette musique traditionnelle, qui lui donne une force différente, une couleur différente. La esencia de esa sinfonía se fundamenta en la fusión única de la sonoridad
caliente de la música tradicional colombiana, con las notas frías inspiradas de las nieves majestuosas de las montañas de la Sierra Nevada. Vuela, 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 mi pájaro vuela. Vuela, 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 mi pájaro vuela. Oye, pajarito, yo te estoy cantando. Oye, pajarito, te quiero mimar. Vuela, 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 mi pájaro vuela. Vuela, 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 mi pájaro vuela. Muchísimas gracias. A ustedes.